Álvaro de María, CEO de BitConsulting 360. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, Muy buenas buenas, tardes. un placer estar de nuevo por aquí. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cuál es la situación actual de Bitcoin? ¿Está chocando con los 70.000 dólares? ¿Optimismo después de no haber perdido esos 60.000 e iniciar esa recuperación? Sí, yo sobre todo lo veo en los comentarios en redes sociales, ¿no? Y en los vídeos que se publican en YouTube. Siempre están algunos comentaristas o analistas que son muy catastrofistas, ¿no? Y siempre dicen la muerte de Bitcoin, Bitcoin se desploma, ¿no? Pero lo curioso es que cada vez que pasa más el tiempo, pues estos vídeos se publican con el precio de Bitcoin mucho más alto, ¿no? Por ejemplo, Garzón, el último vídeo que hizo sobre Bitcoin se desploma, lo hizo a 17.000 dólares. Ahora el que va a hacer esta tarde es a 70.000, ¿no? Pues bueno, y esto solo han pasado 3 años, ¿no? Entonces vemos que cada vez los mínimos de Bitcoin pues son bastante más elevados, ¿no? Y yo creo que es una cuestión de naturaleza, ¿no? De la naturaleza de las personas también, que van comprendiendo el activo, y de la naturaleza de Bitcoin, que esa oferta fija pues ayuda mucho a que en el largo plazo pues se tienda a revalorizar. En este caso, estaba a punto de estornudar. Álvaro, bueno, que decíamos que los 70.000 dólares en el punto de mira, ¿qué crees que es lo que le hace falta a Bitcoin? ¿Que haya algún guiño de la administración Trump después de que, bueno, pues parece que se haya pasado ese efecto desde octubre, ha perdido más de un 40% del valor? ¿Crees que hace falta algo más de respaldo? Porque la semana pasada Besen dijo que no iba ni mucho menos a favorecer el rescate de Bitcoin, que los bancos compraran Bitcoin. Sí, al final yo creo que es un error pensar que el precio de Bitcoin tiene que depender de lo que haga uno u otro político, ¿no? Yo creo que al final pues la adopción de Bitcoin se va dando de forma natural a medida que se entiende las propiedades que tiene, ¿no? Al final Bitcoin tiene muchas propiedades muy nuevas, muy únicas, permite tener una propiedad absoluta, permite tener el control sobre un activo real de forma absoluta, permite ser resistente a la censura, te permite tener un tipo de propiedad que no te pueden quitar, que no te pueden confiscar, te permite la privacidad en el ámbito digital, es muy fácil de dividir, muy fácil de transportar. Tiene una serie de novedades muy únicas, acaba con el riesgo de dilución también, y todo ese tipo de propiedades y de características pues están en un proceso de descubrimiento. Así que más que Trump diciendo una u otra cosa, que yo creo que al final pues también es una manera de entender cómo el poder político va plegando la rodilla frente a Bitcoin, ¿no? Bitcoin es una creación bastante reciente, pensemos que solo tiene 17 años y ya es un tema de política nacional en Estados Unidos, ¿no? Donde los candidatos a la presidencia inician sus campañas electorales en conferencias de Bitcoin. Pues yo creo que más que verlo como que Bitcoin los necesita, yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo cada vez, a medida que el precio de Bitcoin se va revalorizando con el paso del tiempo, pues se va a convertir en una cuestión política en todo el mundo, ¿no? El pasado viernes se disparaba Strategy, no hay, parece que nadie con más fe que Michael Saylor, ¿no? por Bitcoin, anunciando la compra de más de 1.000 Bitcoin por 90 millones de dólares. Pero esto tampoco parece que haya demasiado respaldo de otros tipos de inversores. Por supuesto, los minoristas están fuera de toda duda. ¿Tú crees que es un factor, un argumento a favor, que tiene demasiado peso o efecto arrastre Strategy, Michael Saylor, este tipo de compañías? Yo creo que Strategy ha tenido, en concreto Michael Saylor, ¿no? Ha tenido una visión muy clara, que es entender Bitcoin de una manera bastante correcta, en buena medida, y aprovechar su situación como una cotizada en Estados Unidos para obtener una financiación que pues, los particulares no tenemos acceso a ella, ¿no? Una financiación mucho más especializada y en un volumen muchísimo mayor para adquirir el activo mucho antes que el resto, ¿no? Imaginemos que pues, estuviésemos hablando de una situación donde hay un territorio, un terreno que se considera que va a ser muy valioso dentro de décadas, ¿no? Y tú obtienes la posibilidad de endeudarte para comprar todo ese terreno hoy o una parte muy importante de ese terreno hoy, ¿no? Pues eso es un poco la apuesta de Strategy. Entonces no es para valorarla en el corto plazo, sino a largo plazo. Y yo creo que las coberturas que ha hecho son bastante razonables, ¿no? Porque ha obtenido financiación también para cubrir los próximos 2 años de vencimientos de deuda y demás. Entonces tiene una posición cómoda hasta para los próximos 6 años, ¿no? Es decir, tenemos que estar viendo el precio de Bitcoin por debajo de 8.000 dólares para que la jugada le saliese mal. ¿Es posible? Pues bueno, no voy a decir que no es posible, pero lo veo francamente complicado, ¿no? Entonces yo creo que la jugada le va a salir bien y yo creo que los que se están viendo más arrastrados son todas las tesoreras que se incorporaron después, ¿no? Y que veo que lo tienen un poquito más difícil porque no tienen todo ese apoyo financiero que sí que supo captar Strategy muy bien y sobre todo el timing, ¿no? Que al final pues los tiempos de Saylor han sido mucho mejores que el de las alternativas. Pero aún así yo creo que
que él simplemente pues tiene un convencimiento muy alto y ya ha hecho su apuesta, ¿no? Y al final lo único que está haciendo es ser coherente con esa apuesta, con ese razonamiento y con ese y ser muy valiente en esa apuesta, porque hay que tener mucho mérito para no parar de comprar de forma permanente. Pero al final esa seguridad, pues igual que la del que sabe que está comprando un terreno que va a tender a revalorizarse mucho, pues lo mismo, ¿no? Cualquier oportunidad de descuento, cualquier cosa, pues es una oportunidad para seguir comprando, para seguir comprando, para seguir comprando. Y eso yo creo que sí que anima, a lo mejor no tanto a institucionales, que yo creo que más o menos están planos, ¿no? Ha habido mucho cambio al oro también y volverá el oro y la plata, pues volverá una parte también importante a Bitcoin y esos flujos irán produciéndose. Hay que estar preparados para las curvas y sobre todo foco siempre puesto en el largo plazo. Álvaro de María, CEO de BitConsulting 360, un placer, buenas tardes y gracias. Un auténtico placer, nos vemos. Sergio de André, de la empresa Sergio Cripto. Sergio, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar aquí aportando. El placer, como siempre, es nuestro. Lo primero que te quería preguntar, perder, Sergio, los $70.000 no es simplemente, parece, un número, es algo más parecido a psicológico. ¿Qué significado y qué significado puede tener realmente esta caída del Bitcoin en el día de hoy? Bueno, realmente venimos también de una fuerte caída de la semana pasada. Ya lo comenté aquí justamente hace unos pocos días, aquí en directo con vosotros, que bajo mi punto de vista no era un movimiento normal. Tiene que haber algo que haya provocado esta caída. Lo único que, a diferencia de otras caídas, realmente no hemos visto todavía el motivo real que hay detrás de todo esto, ¿no? Hemos tenido la cuarta peor caída desde la caída de FTX, desde el COVID, desde la caída también de Terra Luna, pero esta vez no hemos encontrado todavía ese motivo real que bueno, justifique esta caída, ¿no? Yo lo dije la semana pasada y lo sigo pensando. Bajo mi punto de vista, creo que a raíz de la liquidación que hubo el 10 de octubre, ahí algo se ha roto. Algún broker, alguna empresa que estuviera sobreapalancada en Bitcoin, de alguna manera no le ha quedado más remedio que, digamos, vender sus posiciones para poder pagar a los acreedores. MicroStrategy ya hemos visto que no era la segunda teoría que os comenté, que bueno, en este caso hoy mismo ha anunciado que ha vuelto a comprar Bitcoin, por tanto digamos que supuestamente, pues bueno, tiene esos fondos de reservas que está utilizando para volver a recomprar, independientemente de que nos guste o no o la estrategia de Michael Saylor, que personalmente sobreendeudarse para comprar tanto Bitcoin yo creo que no es bueno. Y sobre todo, pues bueno, después de ver esta reacción, ¿no?, que comentabas de los 60.000 a de nuevo a superar los $70.000, pues bueno, hemos abierto ahora, en este caso, pues bueno, un poquito por debajo. De momento, nada alarmante pensar que gran parte de la caída que vimos el otro día, después de la subida, después del rebote en los 60.000, digamos que hemos recuperado mucho terreno, es decir, gran parte de lo perdido el otro día. Y bueno, bajo mi punto de vista, pues ahí ahora mismo está el objetivo, ¿no? O sea, recuperar en este caso los $70.000. Hay noticias importantes esta semana, como el dato de inflación, como ver si de nuevo se produce un nuevo shutdown en el gobierno de Estados Unidos para ver si cierra. Esto lo que haría sería aumentar la incertidumbre. Están subiendo también las apuestas en Polymarket de que Estados Unidos podría atacar a Irán hoy mismo. Vamos a ver si esto es verdad. Sabéis que parece que el ataque nunca llega, ¿no? Es como que se lleva gestando muchas semanas, pero no llega. Entonces, bueno, quizá esta incertidumbre es lo que está haciendo que ahora Bitcoin esté por debajo de los 70.000, pero al menos hemos frenado la gran sangría que tuvimos el otro día, que es que fue, vamos, o sea, impresionante para los que lo vivimos en directo. ¿Tú qué dirías que es? ¿Es una corrección técnica después del rally anterior que hemos vivido o estamos viendo unas señales de debilidad estructural por parte de Bitcoin? ¿Te refieres ahora o de la caída de la semana pasada? De la semana pasada y sobre todo también analizando con perspectiva después de los días de hoy, mirándolo desde esta perspectiva de hoy. Sí, mejor, porque la verdad es que cuando lo analizamos el otro día era como que estábamos viendo cómo caía el precio en directo, ¿no? Y era como, Dios mío, o sea, estaba rompiendo todos los soportes que bueno, pues que eran muy relevantes, ¿no? Ahora mismo, o sea, lo que está claro es que hemos roto estructuras, es decir, ahora mismo, si nos guiamos no solamente por la historia, sino simplemente por lo que nos indica el gráfico, ahora mismo claramente podemos entrar en una fase bajista prolongada, ¿no? Hemos perdido soportes que bueno, pues que han sido muy importantes. De hecho, bueno, ahora mismo estamos como intentando recuperar alguno, pero tanto la línea de tendencia alcista que llevamos arrastrando desde el año 2023, como los soportes que históricamente pues han funcionado muy bien y que bueno, que ahora es lo que justamente estamos intentando recuperar, hasta que no lo superemos con fuerza ahora mismo, pues creo que esta tendencia bajista podría continuar, ¿no?
Sí que es verdad que ahora mismo hay como un gap, ¿no? Por el futuro de los TME de Bitcoin, que normalmente en el 90% de las ocasiones, y estoy hablando de los 80.000, 84.000, normalmente se suele rellenar. Esto fue por lo que ocurrió el fin de semana, que el mercado cripto cayó y como es el único mercado que abre 24/7, pues se produjo un gap tremendo entre el cierre del viernes y la apertura del lunes, ¿no? Entonces, quizá podamos ir a rellenar, yo creo que no a corto plazo, sino a medio plazo ese gap, para luego a partir de ahí, y eso sí que va a ser para mí la clave, ver si en este caso, pues bueno, conseguimos mantener o en este caso continúa la tendencia bajista. Y ya por terminar y por complementar esto, y al final yo creo que incluso es sorprendente, ¿no? Como en este caso parece que los ciclos de Bitcoin, ¿no? Y yo era de los que pensaba sinceramente que con la entrada de las instituciones podíamos ver un cambio, ¿no? En el funcionamiento de los ciclos hasta ahora. De hecho, es la primera vez que cerramos 2 años en negativo, pero de momento se han comportado, o sea, a la pela. Es decir, tuvimos el máximo histórico en octubre del 2025, o al menos tiene toda la pinta de que eso parece, que coincide exactamente con lo que ocurrió en los ciclos anteriores. Entonces, si nos guiamos por la teoría de los ciclos que hemos vivido durante de los últimos 15 años, en este caso lo que nos dice es que podríamos vivir el suelo de Bitcoin. En este caso, normalmente son 365 días, tocamos suelo después del máximo anterior, es decir, octubre del 2025. Por tanto, quizá lo que nos espera ahora es una especie de rebote de complacencia, ¿no? Como suele haber en todas las... No es que caigamos a cuchillo, para subir, para luego en este caso continuar esta tendencia bajista, que como os digo, pues en este caso iniciaría, en este caso, pues, terminaría, perdón, en octubre del 26. Pero bueno, es pronto todavía y hay todavía muchas cosas encima de la mesa. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Estamos viendo, por así decirlo, pánico? ¿Estamos viendo pánico? ¿Es simplemente una rotación de capital ahora mismo lo que estamos viendo? No, o sea, ahora mismo, o sea, el sentimiento es de pánico, o sea, es de miedo extremo, lo dicen los indicadores. De hecho, históricamente, cuando entramos en zonas de miedo extremo por debajo de los 10 puntos, históricamente han sido los mejores momentos para acumular. O sea, y no lo digo yo para aquí animar a la gente a que compre, sino que al final nos lo dice la historia. Estamos en niveles de sobreventa, que esto pues es un indicador que ha funcionado. Para mí es el mejor indicador de la historia de Bitcoin. Cuando el RSI suele marcar niveles por debajo de 30, que es justamente lo que ocurrió la semana pasada, lo que ha venido a marcar son buenos puntos de acumulación. Ojo, que esto no quita que, como digo, pues podamos ver rebotes pues a corto plazo, y ahí es donde muchas veces vuelve a cambiar el sentimiento como que lo peor ha pasado, ¿no? Para luego, pues en este caso, seguir cayendo. Pero bajo mi punto de vista, yo creo que todavía hay miedo extremo en el mercado, todavía, digamos, el sentimiento unido a lo del 10 de octubre, pues es un sentimiento, por un lado, de frustración de la gente pues que ya ha invertido y ahora mismo no sabe qué hacer con las inversiones. Más en este caso, pues es que pensar que incluso las instituciones ahora mismo pues están en pérdidas, ¿no? Entonces, si estos grandes jugadores están en esta situación, pues ¿cómo va a estar el inversor retail? Sobre todo aquel que entró pues a finales del 2025. Entonces, ahora mismo pues, el sentimiento es el que es, y salvo que haya una noticia así, digamos, como algún tipo de catalizador que cambie el sentimiento del mismo, pues yo ahora mismo pues creo que tenemos que tener cautela ante este escenario. Hablabas también de MicroStrategy hace escasos segundos, de que había invertido en gran cantidad recientemente. No sé qué mensaje le está enviando la compañía ahora también al mundo, si es un buen momento ahora para invertir y si es ahora la oportunidad cuando deben invertir en Bitcoin. No sé si ese es el mensaje que envía la compañía. Hombre, desde luego hay mejor oportunidad que hacerlo en los 120.000 o en los 100.000 incluso, ¿no? O sea, al final... una de las cosas que más temor había dentro del sector no era, en este caso, pues que MicroStrategy cayera, porque estamos hablando de la empresa con más Bitcoin del mundo, ¿no? Entonces, si de alguna manera, y yo creo que al final esto ha estado orquestado por, sobre todo, pues JP Morgan, que esto es opinión mía, de que el 10 de octubre, pues a través de ese comunicado que propuso que MicroStrategy saliera del fondo MSCI, para básicamente hundir a MicroStrategy y que de alguna manera pues soltara sus Bitcoin. Esto es opinión, ¿vale? No tengo la verdad, pero tengo sospechas porque justo a la semana siguiente lanzó un comunicado en el que iban a lanzar un producto basado en Bitcoin, pero bueno, ahí lo dejo. Pero a mí, bajo mi punto de vista, y retomando la pregunta que me decías, o sea, creo que es buen momento, ¿no? Y vuelvo a repetir, o sea, más allá del miedo extremo que hay, más allá de todo, al final... Los mercados son muy simples, es decir, compra en miedo y vende en euforia, compra barato para vender caro.
Eso sí, evidentemente, pues hay que hacerlo con estrategia. Es decir, ahora tú no puedes marcarte un all-in, que esto es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que invierte por emociones. Sobre todo le pasa cuando sienten que se le escapa la oportunidad, cuando Bitcoin estaba en 125.000, que salía hasta en los medios de comunicación, ¿no? Ahí es donde la gente pues quiere comprar y realmente es todo lo contrario. En momentos donde todo el mundo está sobrevendido, en momentos de pánico extremo, pues lo interesante es hacer un DCA, pero en puntos de soporte importantes, ¿no? Los 60.000 fue un punto de soporte importante, porque además es un número psicológico muy importante. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ir haciendo compras escalonadas a lo largo del tiempo, porque al final los fundamentales de Bitcoin no han cambiado, es decir, los fundamentales siguen ahí. Hemos tenido una gran caída, que todavía está por ver un poco por qué ha sido. Ya os digo que mi teoría es porque ha habido alguna empresa, algún fondo, lo que sea, que bueno, pues que ha tenido que vender sus Bitcoin para de alguna manera sobrevivir, porque había mucho sobreapalancamiento también, pero los fundamentales siguen ahí. Por tanto, si haces compras inteligentes con cabeza en zonas de soporte clave, pues yo estoy convencido de que a medio y largo plazo pues van a ser buenas compras, al igual que lo fueron cuando Bitcoin estaba en $15.000, que ahí pues todo el mundo lo daba por muerto, ¿no? Para ir terminando ya, Sergio, quería preguntarte, si tuvieras que proyectar el mercado a 12 meses vista, ¿qué escenario ves más probable ahora mismo que pueda ocurrir? Esta es la gran pregunta, ¿no? El tema de la bola de cristal y ver qué puede pasar en los próximos 12 meses. Es que al final en el mundo cripto, anticipar algo justamente un año después es harto complicado, ¿no? Porque ¿quién se iba a imaginar que hace 6 meses que estábamos celebrando los máximos históricos en Bitcoin, ahora de repente estemos en esta situación, ¿no? Por tanto, es muy difícil predecir, pero sí que es verdad que, vuelvo a repetir, al final se va a basar un poco en cómo reacciona el mercado, ¿no? Y sobre todo si va a seguir, en este caso, la teoría de los ciclos que hemos seguido viviendo en los últimos 15 años. Porque si más o menos se sigue, y hasta ahora de momento es lo que está ocurriendo, cosa que vuelvo a repetir que es sorprendente, lo que nos dice, en este caso, esta teoría o el funcionamiento es que, insisto, que en octubre del 2026, este año, es cuando tocaremos suelo. Más o menos el suelo podría estar en torno entre los 38.000 o 40.000 dólares. Y a partir de ahí, pues bueno, sufrir una etapa, digamos, de más lateralidad, pero subiendo de forma progresiva, para luego ya en los próximos meses, pues intentar recuperar pues, cuotas mayores, ¿no? Todavía en este caso los máximos pues se quedarían lejos, es decir, esto sería... Si esto fue en 2022, pues sería en este caso pues 2028, si no estoy calculando mal, volver a romper máximos históricos. Pero es que al final es muy difícil porque, lo dicho, al final tenemos grandes jugadores, grandes instituciones que en otros ciclos no teníamos. Antes éramos 4 chalados los que estábamos invirtiendo en este mundo y ahora tenemos bancos, tenemos instituciones. Mañana, por cierto, que se pasa por alto, ¿no? Pero mañana va a haber una reunión en la Casa Blanca para de alguna manera llegar a un acuerdo, porque hay ahora mismo un desacuerdo entre los exchanges, en este caso Coinbase, y los bancos, para, digamos, determinar la regulación cripto. Entonces, mañana va a haber una reunión en la Casa Blanca para determinar esto, es decir, el mundo cripto va a avanzar. Entonces, lo dicho, ahora tenemos grandes jugadores que antes no había. Creo que es más fácil que la adopción vaya mucho más rápida que estos ciclos, que los años anteriores, pero insisto, si se cumplen los ciclos como hasta ahora de momento estamos siguiendo, deberíamos ver el suelo, en este caso, en septiembre-octubre. Pero como digo, como hay tantos factores que antes no teníamos, ahora mismo pues es difícil. Pero más o menos espero que los espectadores se hagan un poco a la idea de los posibles escenarios. Seguro que se hacen a la idea de esos posibles escenarios. Esperemos que se cumplan, como dice, esos ciclos del Bitcoin. Por lo tanto, estaremos muy pendientes del mercado de las criptomonedas, también de lo que ocurra mañana. Sergio de Andrés, de Sergio Cripto, muchísimas gracias, como siempre, por pasarte por esta casa, por Negocios Televisión. Como decimos en esta casa, buen día y, sobre todo, buen negocio. Que tenga buen día. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer.